Por otro lado, volviendo con el grupo de hombres que se dirigen hacia las tierras de Takuto, ellos estaban mencionando que tuvieron suerte de encontrar a esos mercenarios porque la mayoría de ellos estaban en el norte, y eso debido a unos disturbios por allá. Resulta que los bárbaros aparecieron de repente en la provincia septentrional de Qualia, y ellos arrasaron las aldeas, causando daños enormes. Aunque el reino envió a la Santa del Ejército para recuperar el control, aún no parece que vayan a controlar los disturbios. Margo, el líder de los mercenarios, no piensa ir al norte ni aunque les paguen bien. Él no piensa acercarse por allá, pues ahora sabe que hay una bruja. En fin, como ellos iban al sur, Wardell les dijo que no debían distraerse, pues no sabían lo que le esperaban en las tierras malditas. En la noche, Lornius le preguntó a Vargo sobre la bruja que había mencionado. Entonces este le comentó que se decía que una bruja era la causante de todos los alborotos del norte, aunque eso era solo un rumor, porque como la santa también fue hasta allá, es imposible que fuera obra de una sola persona. Enseguida Wardell le dijo a los chicos que dejaran de hablar de temas tan deprimentes y rápidamente pidió otra ronda de cerveza. Vargo se preocupó por esto. Sin embargo, Wardell le mencionó que Dios les había mandado despojarse de sus vestiduras cuando llegasen a casa luego de cuidar el sufrimiento ajeno. O sea, que después de que ellos terminaran de trabajar podían relajarse. Lornius le refutó a su superior diciéndole que el dios Arlos también decía que si alguien tenía casa y familia se les eximía de su deber sagrado. Sin embargo, eso no les daba permiso para beber. Wardell le dijo al rubio que no era necesario hablar de religión en ese momento, pues eran interpretaciones diferentes. Volviendo al tema anterior, Vargo mencionó que habían enviado a 2 caballeros sagrados a investigar algo, y encima en las tierras malditas del continente oscuro. Vargo no sabe qué podría ser tan importante, sin embargo esperaba que no tuviera nada que ver con una bruja como en el norte, porque en ese caso estarían fritos. Wardell le mencionó al chico que no se preocupara, pues ellos saben más o menos de lo que se trata. Resulta que los elfos oscuros habían huido a esas tierras, por lo que su líder estaba preocupado por si ellos estuviesen causando líos por allá. Lornius comentó que si los elfos se ocultaban y se hacían más fuertes, acabarían atacándolos y entonces ellos tendrían problemas. Wardell le dijo al rubio que no es para tanto, pues esta vez solo van a investigar, y si la cosa se pone fea, entonces solo tendrían que huir del lugar. Lornius no estaba de acuerdo, pues él pensaba que así no debía actuar la vanguardia de Dios. Él pensaba que si se encontraban con el mal, debían eliminarlo. Wardell le recomendó al rubio que no estuviese sediento de gloria, pues todos los que están allí tienen familia y una razón para no morir. En fin, de inmediato el capitán propuso un brindis con todos los muchachos porque mañana llegarían al continente oscuro. Por su parte, Takuto reunió a todos los elfos y en presencia de ellos convirtió a un montón de frutas en un patilargo. La cosa es que esas frutas no eran cualquier fruta, estas eran el fruto del árbol de carne, y los elfos no podían creer que el prota hubiese sido capaz de crear nueva vida. Atou estaba muy complacida porque Takuto hubiese mostrado su poder ante todos. Entonces ella le dijo a todos los elfos que su especie aún albergaba mucho más poder, por lo que su dedicación y felicidad otorgarían más poderes al rey Takuto. Así todos eufóricos prometieron mostrar más devoción al rey. Más tarde Takuto estaba aliviado de que todo hubiese salido bien y también de que los elfos hubieran aceptado sin chistar que él hubiese utilizado la producción del árbol de carne. Lo importante es que ellos ya habían confirmado que puede producir unidades nuevas, lo que significa que ahora ellos pueden invocar un héroe. Aunque ellos van a necesitar una gran cantidad de maná, al menos ya pueden ver el camino, y así con 2 héroes entre ellos tendrían la fuerza suficiente para combatir. Takuto pensaba invocar a Isla, la reina de los insectos. Resulta que Isla no solo es fuerte, sino que también tiene aspecto de insecto y es uno de los héroes de Magnogra. Ella es capaz de dar poder a todas las unidades de insectos, y con Isla los patilargos serán unos combatientes excelentes, además de que también puede producir unidades de larvas que sirvan para trabajar, por lo que Isla es perfecta para la guerra y los asuntos nacionales. Ella es la heroína que necesita Takuto. Atou estaba muy contenta con la decisión del prota, pues con Isla ellos podrían aumentar la fuerza de trabajo y también ser más fuertes, porque ante tanta incertidumbre, lo más razonable es adoptar una estrategia segura. Takuto le dijo a la elfita que tenía razón, pero es que también los demás héroes tenían personalidades horribles, por lo que Isla se convertía en su única elección. Resulta que entre los demás héroes hay uno al que le encanta dominar el mundo, y otros prefieren sembrar el caos, por lo que todos los héroes de Magnogra son muy problemáticos. Y si Takuto quiere enfocarse en la nación, invocarlos sería muy inconveniente. Pero eso sí, al prota le gustaría conocerlos, además de que ellos no pueden prescindir de sus habilidades, por lo que algún día él tendrá que invocarlos. Y cuando ese día llegue, Takuto espera que no le den muchos problemas, porque su objetivo es vivir en paz. Por otro lado, el grupo de caballeros se había encontrado con un gigante de las colinas, y lo que más le ofendía al rubio era que los monstruos atacaran en pleno día. En fin, él iba a ordenar a los mercenarios atacar al gigante, sin embargo Wardell les dijo que no hicieran nada.
Así, él se plantó de cara al gigante y este obviamente lo atacó con su mazo. Sin embargo, el paladín con su espada y usando la técnica sagrada de Qualia, donde se le imbuyen los rezos a la espada, partió el palo del gigante en dos. Resulta que el poder divino potencia la fuerza de los caballeros sagrados. De esta manera, Wardell rápidamente acabó con el gigante, pues este ni siquiera le suponía una amenaza. Enseguida, Lornius felicitó a Wardell y le dijo que con su poder podrían completar la misión sin contratiempos. Sin embargo, él un poco malhumorado le dijo que él no estaba tan seguro. Volviendo con Takuto, él se estaba comiendo una hamburguesita, por lo que Atou le preguntó que si no quería comer algo más saludable. Pero es que el prota ya estaba harto de eso, porque cuando estuvo en el hospital, lo único que hacía era comer saludable. En fin, lo importante era que los elfos se estaban esforzando e incluso ya tenían listos los materiales para construir el palacio de Takuto. Rápidamente, el prota le pidió a Atou que cuando ellos acabasen de comer, llamara a Moltar y los demás, porque a él le gustaría preguntarles qué deberían hacer con los alrededores del bosque. Porque resulta que cerca de su territorio hay una ciudad que no es parte de Qualia y parece ser neutral. Takuto desde ya debería ir pensando en cómo proceder con dicha ciudad, porque seguramente ellos serían los primeros en saber que ellos existen. Lo bueno es que parecen ser neutrales, porque si fuesen buenos no podrían ni siquiera negociar. Afortunadamente, todavía no habían señales de que alguien fuera del bosque conociese de la existencia de ellos, por lo que él le dijo a Atou que por el momento podía estar tranquila. La elfita, bromeando, le advirtió al prota que si decía esa clase de cosas, podía activar una misión. Él estaba seguro de que eso no pasaría, pero como si fuese una premonición, enseguida Takuto, gracias a su conexión con los patilargos, se dio cuenta que una bandada de hombres armados se aproximaban al bosque. Como al prota no le gustaría llamar la atención, le pidió a Atou que hiciera que esos hombres se fueran de forma pacífica, pero que si no podía, entonces que usara la fuerza. Rápidamente la elfita se presentó ante esos hombres, por lo que Wardell le preguntó a Atou qué hacía en las tierras malditas. Ella se presentó como una elfa oscura que huyó al bosque para poder sobrevivir y le explicó que ella vivía junto a los suyos que habían sufrido el mismo destino. El capitán le explicó a Atou que ellos estaban ahí por el bosque, sin embargo la elfita les dijo que ellos no podían entrar. Lornius trató de decirle a Atou que ellos eran hombres de Dios, pero rápidamente Wardell lo calló y le explicó a la elfita que ellos no podían irse así como así. Atou le explicó que su pueblo había sufrido y viajado mucho para encontrar un lugar donde pudiesen vivir en paz, por lo que esperaba que ellos entendieran. Wardell le preguntó si había algo en el bosque y ella le afirmó que no había nada, solo paz y tranquilidad, y de paso les preguntó a los caballeros por qué estaban tan obsesionados por entrar a ese bosque tan deprimente. Wardell le explicó que ellos habían ido por una revelación divina, pues le habían dicho que en esas tierras habitaba la calamidad, por lo que no podían irse sin corroborar que eso fuera cierto. Al rubio no le gustó que el capitán hubiese dicho eso, pues esa revelación era un secreto de estado, además de que era un pecado gravísimo. Entonces él le dijo a Wardell que iba a informar de eso en cuanto regresaran. Atou una vez más les negó el paso a los caballeros y les afirmó que en esas tierras no había nada que los debiera preocupar. Enseguida, Lornius sintió una energía maligna proveniente de Atou, por lo que asumió que la revelación era cierta. Wardell, al ver lo insistente que era Atou para no dejarlos entrar, le hizo jurar por Dios que dentro del bosque no habría ninguna calamidad que afectara a su gente. La elfita obviamente lo juró, entonces Wardell decidió irse con su tropa. Lornius le preguntó por qué, entonces este le explicó que la chica le había dicho que ellos solo querían vivir en paz, por lo que no había nada de malo. El rubio le insistió al capitán que sentía una energía maligna de ella, por lo que no debería creerle. Sin embargo, Wardell decidió confiar en ella, pues esa es la base de su doctrina, además de que ellos tampoco deberían dejar que el miedo nublara su juicio. Así, el paladín cerró el asunto e iba a volver a casa, pero enseguida el rubio enojado le dijo a Wardell que debido a que él abandonaba su misión, le retiraba su autoridad. El paladín no podía creer que este hablase en serio, sin embargo, Lornius hablaba de verdad, pues aparte de que Wardell le contó la revelación a Atou, también quiere irse sin investigar, lo que quiere decir que él solo se está burlando de la voluntad divina. Así, el rubio tomó el mando, y como él había sido quien había contratado a los mercenarios, Vargo, el líder de estos, tuvo que seguir a Lornius. Atou le pidió a los hombres que no se precipitaran, pues podían hablar, sin embargo, el rubio no quiso escucharla y la mandó a arrestar. Atou había fallado en la misión que Takuto le encomendó, y poco después, Lornius despertó. Resulta que la elfita había acabado con todos, y los únicos que quedaban en pie eran el rubio y Wardell. Y listo amigos, hasta aquí el resumen de esta semana. Si les gustó, suscríbanse, dejen like y un lindo comentario. Nos vemos en un próximo video. Chaito.